pues ya nos queda solamente del libro de Joel, nos queda solamente Joel capítulo 3. Ya no queda mucho y con eso terminamos el libro de Joel. Básicamente a través del libro de Joel hemos visto que es un libro muy enfocado a la segunda venida. Es un libro que está enfocado hacia la restauración del pueblo de Israel. Y asimismo, pues está enfocado hacia lo que nosotros llamamos el milenio, ¿no? Ellos no lo llaman así, ellos lo llaman el reino del Mesías, cuando venga el Mesías a reinar. Pero nosotros sabemos que corresponde a la segunda venida y corresponde a lo que vemos en el Apocalipsis al milenio. Vimos en el capítulo 1, vimos acerca de juicio. Vimos juicio al pueblo de Israel a causa del pecado. Y veíamos pues que Dios en ese sentido pues juzga el pecado a pesar de ser el pueblo escogido, Dios lo juzga, ¿no? Y entonces pues veíamos que también para nosotros pues eso es una realidad, ¿no? Dios quiere unas vidas santas en nosotros y aunque somos hijos de Dios tenemos la salvación, pero Dios juzga el pecado. Luego vimos el capítulo 2, la primera parte del verso 1 al verso 11, que hablaba acerca del día del Señor, el juicio, ¿no? Y luego ya veíamos el resto del capítulo 2, que hablaba acerca de la misericordia del Señor y también el derramamiento del Espíritu Santo, es decir, Dios iba a derramar el Espíritu Santo en esa restauración, ¿no? Y veíamos que la misericordia de Dios es grande a pesar de lo que hacemos. Y con eso no quiere decir que no vaya Dios a juzgar lo que hacemos, pero a pesar de lo que hacemos, Dios tiene misericordia de nosotros y muchas veces no nos da lo que realmente merecemos, ¿no? Y ahí veíamos que Dios, a pesar del pecado, Dios iba a tener esa misericordia, esa compasión con el pueblo. Y esa misma misericordia es la que Dios tiene con nosotros y la que Dios tuvo cuando nosotros creímos. Y luego veíamos el derramamiento del Espíritu Santo. Está hablando del reino milenial, que iba a venir el Espíritu Santo. Pero vimos que estaba muy relacionado con la predicación de Pedro en el capítulo 2 de Hechos, que hablábamos acerca de que Pedro hablaba acerca de cómo el Espíritu se iba a derramar, ¿no? Y veíamos un cumplimiento parcial en la primera venida y un cumplimiento completo, total en la segunda, ¿no? Y eso nos llevaba a reflexionar acerca de la importancia de valorar el Espíritu Santo, de valorar el hecho de que está en nosotros y por lo tanto de vivir vidas piadosas, de vivir vidas santas, vidas que le buscan agradar. Es un tema un poco, no es complicado, pero eso implica que nuestra actitud debe de ser de consagración. Y vamos a terminar con el capítulo 3. Y el capítulo 3 es un capítulo bien interesante porque vamos a ver que es un capítulo que trata acerca de la restauración completa de Israel. Y vamos a ver que al final Dios va a cumplir todo lo que ha prometido.
Y eso para nosotros como cristianos vamos a ver que es nuestra esperanza. Es decir, Dios sí lo va a cumplir. Tener esa seguridad, esa certeza, nos ayuda a confiar aún más en lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, a pesar de que las palabras vamos a ver que no son tanto para nosotros como creyentes, sino son palabras más enfocadas hacia Israel, vamos a ver que tiene que ver mucho con nuestra esperanza. Y es que nosotros necesitamos, en una vida como la que tenemos, como la que estamos viviendo ahora, en una época como la que estamos viviendo ahora, donde las seguridades, las certezas ya se cuestionan, ¿no? Ya lo hemos visto a través del género, y un hombre puede tener género masculino, pero sentirse mujer, y no hay ningún problema. Ya los cuestionamientos científicos también, ¿no? Ya los terraplanistas están ganando espacio, y todo lo que fue el desarrollo científico donde se evidenció el sistema solar, la Tierra no es redonda, pero sí más o menos, girando alrededor del Sol, etcétera, pues ahora se cuestiona y se considera que es gente que está queriendo manipularnos. Pues en medio de todo ese sistema que nos está más enfocado o está más pensado en cuestiones de manipulación y entonces de cuestionar todo, pues como cristianos tenemos algo firme, y es nuestra esperanza. Dios lo va a cumplir. Vamos a leer Joel capítulo 3. Joel capítulo 3 dice así: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y los haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la plaga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas, preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel.
Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche. Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle del Sitim. Egipto será destruida, y Edom será vuelto en un desierto asolado por la injusticia, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Pues este texto nos enseña que Dios va a cumplir sus juicios. Y vemos que se divide en dos partes. Hay una parte hacia el resto de las naciones y hay una parte hacia su pueblo. Así que Dios va a cumplir lo prometido. Esa es la esperanza. Y como les decía, aunque vamos a verlo a los ojos de Israel, porque esto es un mensaje escrito principalmente hacia ellos, vamos a ver y enfocarnos en la esperanza. En primer lugar, es que Dios va a juzgar a aquellos que le rechazaron. Vemos en primer lugar, eso es del verso 1 hasta el verso 15. Vemos en esa primera parte que Dios habla de juicio contra esas naciones extranjeras. Y vemos que lo primero que habla y lo primero que nos enseña es que habrá juicio contra todos aquellos que rechazaron o que estuvieron en contra de Israel o que hicieron algo contra Israel. Y miren los juicios, miren qué promesas de los juicios. Comienza de versos 1 al 3. ¿Y qué dice el verso 2? Reuniré a todas las naciones y los haré descender al valle de Josafat. Y dice, y allí entraré en juicio contra ellos a causa de mi pueblo. Vemos que hay un juicio y el juicio es llevado por el Señor. Este juicio de los enemigos, de los que fueron en contra del pueblo de Israel, es un juicio que no lo va a ejecutar el propio pueblo, sino que va a ser Dios el que lo haga. Y hay varias cosas, ¿no?, que hablan acerca del por qué. Vemos el verso 2 y el verso 3 y hablan acerca de que estos pueblos, estas naciones, vendieron a esas personas del pueblo del Señor. Entonces Dios va a tomarse la justicia por su mano. Dios va a ser el juez sobre todas aquellas naciones que estuvieron en contra de Israel. Y esto es algo que va a ocurrir en el milenio. Sabemos que hay una batalla cuando comienza el milenio contra las naciones que van en contra de Dios y Dios las vence. Y es esta misma batalla. Y es una batalla donde Dios va a juzgar a aquellas naciones que han ido en contra. Si se dan cuenta, esto es una promesa de la época de Joel, es antes del exilio. Y estamos hablando de que estos juicios se ratifican nuevamente en Apocalipsis. Así que cuando está hablando de juicio, Apocalipsis lo vuelve a ratificar. Y entonces podemos comprender la certeza del cumplimiento de Dios. Y también comprender cómo Dios cuida a su pueblo. Hermanos,
esa certeza y ese cuidado ahora es con nosotros. Dios nos está dando seguridad, Dios también nos está cuidando. Pero comprender cómo Dios, a pesar del juicio que había hecho a Israel, porque lo juzgó a causa de su pecado, pero saber que fue juzgado y que a pesar del pecado Dios va a tener misericordia y va a restaurarlo, haciendo juicio contra todos los demás, pues son palabras de esperanza para nosotros en nuestro diario caminar. Saber que yo puedo seguir adelante. Saber que a pesar del pecado, a pesar de que le voy a fallar al Señor, el Señor sigue siendo fiel. Es el mensaje que le está dando a Israel. Yo voy a ser fiel a pesar de todo lo que ustedes han hecho. Voy a ser fiel porque son mi pueblo. Y ya no solamente es que va a hacer juicio contra ellos, contra esas naciones que han ido en contra de Israel, sino que Dios también habla acerca de restitución hacia su pueblo. Mire lo que dice versos 4 a 7. Hasta el 8, perdón. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Es decir, quieren venganza, quieren hacerle guerra a Dios. Dios les dice, no se preocupen que esto va de vuelta. Y miren lo que dice, verso 5, ¿no? Ahí empieza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis, preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos y vendisteis a los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. ¿Y qué dice Dios? Lo que ustedes hicieron yo lo voy a hacer. Es decir, Dios está hablando de que va a haber restitución por el mal que les había hecho a Israel. Así que no solo hay una restauración del pueblo, no solo hay un juicio, sino que Dios también va a restituir, porque en esa restitución dice que venderá a esos hijos a Judá para que Judá los venda a otras personas. Es decir, a través de esa compraventa de esclavos, también iba a llegar el dinero robado. Así que Dios, de una manera o de otra, Dios está prometiendo a Israel que le va a restituir todo lo que había sido robado. Y pensemos, hermanos, pensemos que el capítulo 1 era un capítulo de juicio. Juicio completo contra Israel y contra Judá. Juicio completo. Pero a pesar del juicio por causa del pecado, Dios tiene misericordia y Dios los va a restituir. No solamente va a juzgar a esas naciones, sino que también los va a restituir materialmente. ¿Qué podemos pensar acerca de esta restitución? Hermanos, hemos hablado de esa esperanza y de esa seguridad que hemos visto en la primera parte. Esperanza porque Dios está cuidando. En este caso está hablando de su pueblo, pero Dios también cuida de nosotros en esos tiempos. Dios va a cuidar hasta que Él venga de su iglesia. Pero Dios también nos está sosteniendo en nuestro diario vivir, materialmente. Muchas veces nos quejamos. Ojalá pudiera tener, ¿no? Lo malo de tener hijos es que pues están en una edad ahora de pedir.
y queremos tener, y queremos una PlayStation, y queremos no sé qué, y yo quiero una laptop más nueva, y yo quiero no sé cuántos, y yo quiero, y me acuerdo de las palabras de mis padres que me decían: Íñigo, un día te darás cuenta de todo lo que tú pedías. Y efectivamente, teniendo hijos, uno se da cuenta de lo pedigüeño que es, ¿no? Y que andamos pidiendo. Y el Señor nos da lo que necesitamos. Hermanos, el Señor nos ha dado hoy el sustento, nos ha dado comida, nos ha dado ropa con que vestir, un techo donde estar. El Señor nos ha permitido movernos, desplazarnos. Quizá unos en carro, otros en moto, otros en autobús y otros caminando. Pero hermanos, el Señor nos ha permitido que nos moviéramos. A Israel está prometiendo esa restitución material. Yo quiero que pensemos en cómo Dios nos cuida. Dios les va a cuidar a ellos, restituyéndoles. Pero yo quiero que pensemos ahora mismo cómo Dios nos cuida a nosotros, a pesar de lo que hagamos. Así que nosotros quizá no estemos en esa restitución material, pero sí les puedo decir algo. Dios sí está cuidando de que nada de lo innecesario, nada de lo imprescindible nos falte en nuestras casas. Y por último, hablando del juicio contra los que le rechazaron, hemos visto que va a haber un juicio contra ese pueblo. Hemos visto que Dios va a restituir a Israel. Pero termina hablando y termina diciendo que va a haber una guerra contra esas naciones. Va a haber un juicio final, un juicio donde Dios va a derrotarlos. Versos 9 al 15. Termina diciendo: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la mies, echad la hoz, porque la mies ya está ya madura. Está hablando de guerra contra esas naciones. Y les está diciendo que se preparen. Por cierto, ahí hay un versículo que utilizamos muchas veces para hablar acerca de cosas espirituales. Y no está hablando en un sentido espiritual, sino está hablando en un sentido de guerra. Diga el débil, fuerte soy. Básicamente les está incentivando a las naciones a que luchen contra él. Pero el Señor va a vencer. La guerra, la destrucción de esos pueblos que han rechazado, es ya el juicio, por decirlo así, el juicio en ese momento, para decirles: el que va a reinar es el Mesías. Así que cuando el Señor venga en ese milenio, cuando el Señor venga a reinar, Dios, en Joel estamos viendo esa promesa de que Dios va a juzgar a los enemigos. Hermanos, esto nos da a nosotros
pensando en esas palabras y pensando que en Apocalipsis las vuelve a repetir y que otros profetas las vuelven a repetir, que no es solamente que a Joel se le ocurrió algo, sino que es algo que se repite a lo largo de la palabra. Como hijos de Dios, nosotros podemos tener esa esperanza de ser hijos de Él. Saber que se va a cumplir y que Él se ha prometido que nos va a guardar y que vamos a estar con Él, es porque vamos a estar allá con Él. Eso nos da esperanzas a nosotros. El juicio no es contra nosotros, es contra todos los demás y vamos a estar con Él. Y la segunda parte de este capítulo 3 de Joel nos enseña que Dios va a bendecir a su pueblo. Versos del 16 al 21, del 18 al 21. Perdón, 16 al 21. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán por ella. Está hablando del reino milenial. Y vemos en esta primera parte que cuando va a bendecir, cuando está diciendo que va a bendecir a su pueblo, vemos que Dios va a ser el centro de su pueblo. Él estará allá en Jerusalén, pero no solamente será la esperanza porque va a estar en Jerusalén, sino porque, como dice el verso 16, pero Jehová será la esperanza. Hemos hablado antes de, cuando hablaba de juicio, ya estaba hablando de esperanza. Y nos está hablando de nuestra esperanza. Hermanos, podemos estar sufriendo, pasándolo mal, pero el Señor va a venir y va a reinar. Y ahí tenemos la esperanza. Y sabemos que Dios va a juzgar el pecado. Ahí está nuestra esperanza. Pero por si acaso no lo habíamos entendido, lo vuelve a repetir en el verso 16. Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Está hablando Israel porque la iglesia todavía no estaba en mente, por decirlo así. No estaba prevista en esa época. Para ellos solamente eran ellos como pueblo y punto. Y le está diciendo que en medio de todo lo que están pasando, Dios los va a restaurar. Y va a haber esperanza y va a ser la fortaleza. Es decir, ellos se van a poder agarrar a Dios porque Dios va a cuidar de ellos. Y no solamente eso. Dice, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios. En medio de todo esa guerra, en medio de todo ese juicio, el hecho de que Dios luche por el pueblo de Israel les va a hacer entender que Dios es su Dios y que a pesar de la infidelidad, Dios va a permanecer fiel con ellos. Hermanos, eso es lo que le está hablando al pueblo de Israel. Pero es que esa misma esperanza y esa misma fidelidad la vemos nosotros hoy día. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos apartamos, nos retiramos por pecado? Y Dios sigue siendo fiel con nosotros, porque Jehová es nuestro Dios, porque Jehová es nuestra esperanza y es nuestra fortaleza. Hermanos, nosotros ya podemos vivir la centralidad de Dios como iglesia. Tenemos al Espíritu Santo.
Y no solamente Dios va a ser el centro de su pueblo, sino que definitivamente Dios lo restaurará. Versos 18 al 21. El 18 comienza con unas palabras bien sencillas de entender y de ver cómo Dios los va a restaurar, ¿no? Ya habíamos hablado antes de esa restauración, pero vuelve a insistir. Piensen que están hablando a judíos que quizá ya no ven el norte, ya no saben qué va a pasar, cómo va a seguir esto, todo se ve mal. Y ellos necesitaban ese mensaje de esperanza. Y entonces Joel le repite 2 veces acerca de la restauración. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto. Es decir, no solo va a haber restitución, sino que Dios les va a dar abundancia material. Y los collados fluirán leche. ¿Qué quiere? Que se le está hablando de que materialmente, de comida, nada les va a faltar. Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová. Esa misma fuente, ese mismo río, es el que habla también Apocalipsis, ¿no? Que del templo va a salir un río. Y termina diciendo: Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado. Verso 20: pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. Dios los va a restaurar. Y nosotros que tenemos todos, y juntamos con Jeremías, juntamos con Zacarías, juntamos con Joel, etcétera, y juntamos con Apocalipsis, podemos entender que este reino milenial, donde Dios va a estar reinando, donde Dios va a restaurar, y no solamente a su pueblo, a su pueblo Israel, sino que también a nosotros. Vamos a estar con Dios durante ese tiempo. Es algo que realmente nos lleva a pensar en nuestra esperanza. Y vuelvo al principio. Se recuerdan que comenzamos hablando acerca de cómo hoy día la sociedad ya no afirma nada. La sociedad, lo que dice alguien ya no es palabra confiable. Te lo digo y dentro de 5 segundos cambio y no pasa nada. Donde hacemos lo que nos da la gana. Donde la verdad es relativa y puede ser mentira para mí y verdad para otro. Hermanos, estamos viviendo en un mundo que, francamente, yo no espero que esto vaya a mejorar. Todo lo contrario. Lo único que espero es que esto va a ir de mal en peor. De mal en peor. Y vamos a sufrir. Y vamos a ser cuestionados. Y nos van a confrontar. Y gracias a Dios todavía no ha habido una confrontación fuerte, ni con cárcel ni con vida. Pero yo estoy convencido que esto va a llegar. Y en lo único que ustedes y yo nos podemos aferrar es a la seguridad de que Dios tiene el control de todo lo que va a pasar. Dios va a juzgar aquellas naciones que van en contra de Él. Y Dios va a bendecir a su pueblo. Y nosotros estamos dentro de esas bendiciones. Hermano, lo que está hablando aquí, no existía iglesia, pero lo que está hablando aquí también va a ser para nosotros. Porque de 2 pueblos hizo solo uno. Y aunque Israel tiene su camino, pero de 2 pueblos hizo uno. Seguimos siendo uno, aunque Él tiene su camino y nosotros tenemos otro camino. Pero Él va a hacer un solo pueblo.
un solo pueblo que lo ore. Y Él va a bendecir a su pueblo. Así que, hermanos, permanezcamos firmes en medio de toda esta situación. Permanezcamos firmes en medio de la oscuridad que está cayendo sobre esta sociedad, sabiendo que Dios va a cumplir cada cosa que ha prometido. Oremos. Gracias, bendito Señor, por permitirnos terminar el libro de Joel y por ver que en medio de todo este juicio Tú prometiste restaurar a Israel y también, Señor, nos diste esperanza en medio de esas dificultades. Tú vas a juzgar finalmente todo. Y tú vas a juzgar a aquellas naciones que han ido en contra tuyo. Señor, ayúdanos a que en medio de todas nuestras dificultades sigamos conservando la calma, viendo ese mensaje de esperanza. Tú tienes el control de todo. Señor, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que nos mantengamos firmes, Señor, a pesar de lo que todos los demás puedan decir. En cada aspecto, en cada detalle, en cómo manejamos las finanzas, en cómo respondemos ante el gobierno, en cómo nos sujetamos al gobierno, en cómo nos amamos y nos cuidamos unos a otros, en cómo amamos, mostramos el amor a los demás, en cómo les hablamos, en cómo vestimos, en cómo los tratamos, en cómo los cuidamos. Y también, Señor, en medio de esta sociedad donde la verdad no es verdad, sino que todo es relativo, Señor, ayúdanos a que nosotros caminemos en la verdad, porque sabemos que tú, Señor, eres la verdad. Tu Hijo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Y la verdad es todo. Esos principios, esa vida santa, vida dedicada a ti, vida que vive según tus principios. Señor, en medio de todo lo que hemos visto de Joel, de juicios, también de esa urgencia por predicar el Evangelio, Señor, de ver que tú también tienes un plan para el final de los tiempos. Ayúdanos a caminar en santidad como hijos tuyos. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.